allá Ay, sí. en la Florida, hermano, no se los recomiendo. Gracias a Dios que somos salvos, ¿verdad? Porque allá sentimos lo que va a ser el infierno. Demasiado calor, hermano. Pero, hermano, estamos contentos, como dije hace ratito atrás. Estamos contentos de estar nuevamente aquí en medio de ustedes. Es un gozo siempre estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y junto a compartir con ustedes acá en Carolina del Norte. Quisiera pedirle sus oraciones por mi hijo Joshua. Yo creo que la mayoría lo conoció, ¿verdad? La vez pasada que vinimos. Y su esposa Vanessa. Ellos pues se encuentran en Colombia. El Señor les ha llamado a servir allá como misioneros. Se fueron por fe, ¿verdad? Él está estudiando en su tercer año en seminario, en el seminario Sebel, en el seminario del pastor José Víctor. Está en su tercer año. Y se fueron, ¿verdad? Porque sentían la necesidad el Señor les llamó y sintieron la necesidad de salir a Colombia. Están en un pueblito en el campo, en el eje cafetalero que se llama Cartago del Valle. Cartago Valle. Están allí trabajando en una obra en ese pueblito y los domingos viajan a otro pueblo que se llama Roldanillo y viajan en bus una hora para ir, una hora para regresar. Y están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Así que ayúdenos a orar por ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan levantar sostén y poder sostenerse. Gracias, ¿verdad? Que hermanos familiares y hermanos de nuestra iglesia allá en Tampa, pues están ayudándole con el sostén. Pero ayúdenos, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir trabajando en la obra del Señor allá, que tanto también hay muchas personas, ¿verdad?, que necesitan conocer del Señor allá en Colombia. Y, ¿verdad?, por su embarazo, ella está embarazada, vamos a ser abuelos nuevamente. No sabemos, ¿verdad?, si es una niña o un varoncito, pero esperemos en Dios, ¿verdad?, que sea una niña. Eso quieres tú. Así que oren, ¿verdad?, por ello, por su embarazo. Ella está en su segundo mes. Entrando al tercero. Entrando al tercer mes, así que pues oren por ello. Así que busquemos nuestra Biblia, Jueces, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10. Y esta mañana en la escuela dominical yo les quise traer esa enseñanza de la ganancia de almas, porque viene un poco a la par con el mensaje de esta mañana. Hermano, es cierto, ¿verdad?, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, donde vemos mucha maldad en este mundo, donde niños matando a otros niños, donde hay guerra, donde hay tantas aflicciones, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que esos vendrán tiempos difíciles cuando se acerque la venida del Señor, ¿verdad? Como hace una semana atrás, un hombre allá en Tailandia mató 24 niños y 8 adultos. En total fueron 30 personas que mató, ¿verdad? Es triste ver cómo está el mundo, ¿verdad? Y todo eso es porque la gente se está olvidando de Dios. Entonces, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad?, en esta mañana hablar de un tema, ¿verdad?, muy importante, y eso precisamente sobre eso. Y es de una generación que ha olvidado a Dios. Vamos a leer Jueces 2, del 1 al 10, y, ¿verdad? Dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal y a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis
atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo os también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida, y sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que en él había hecho en Israel. Por el Padre, te damos las gracias, mi Señor, te pedimos, mi Dios Padre, que seas tú, mi Dios, en esta mañana, manifestándote en nuestras vidas, que seas tú, mi Dios, hablando en nuestros corazones, que me utilices, Señor, perdona mis pecados, si en algo te he ofendido, te he fallado, limpia mi corazón de cualquier maldad, mi Dios Padre, y te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor Padre, y Padre, que todo lo que aquí se hable, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor, y que, Padre, que sea también de beneficio para nuestros hermanos, Señor, mi Dios Padre. Estas cosas las pedimos en el nombre de tu amado Jesús, y dándote gracias. Amén. Vamos a enfocarnos en el versículo 10, ¿verdad? Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. ¿Verdad? Todos conocemos, ¿verdad? La historia de Moisés, ¿verdad? De cómo Dios lo utilizó para sacar a su pueblo de Israel. La salida de Israel de Egipto y su entrada a la tierra prometida nos hace ver un recorrido completo del creyente en la tierra. Podemos ver que hay 3 generaciones desde que Moisés salió de Egipto hasta la muerte de Josué. Podemos ver un pequeño recorrido de cada una de estas generaciones. Esta tarde vamos a enfocarnos en la vida de Josué y por qué Dios escogió a Josué y qué pasó con la generación después de Josué, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de Josué. Josué, el nombre de Josué en hebreo significa Joshua, que traducido es Jehová es salvación. Josué era descendiente de la tribu de Efraín y era hijo de Nun. Josué fue un estratega militar y formó parte del grupo de espías que enviaba ese ejército, ¿verdad? Y fue recompensado por su lealtad. Sabemos, ¿verdad?, que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué, ¿verdad?, cuando Moisés murió, Josué fue el sucesor de Moisés. Entonces, ¿por qué Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto? ¿Por qué Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, pero usó a Josué para que pudiese llegar a la tierra prometida? Sabemos, ¿verdad?, que en ese recorrido de Moisés no pudo llegar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Por qué? Más adelante vamos a estar viendo
el por qué, ¿verdad? Moisés no pudo cumplir, ¿verdad? El poder llegar a la tierra prometida. Y por qué Josué, Dios le dio la oportunidad de que su pueblo llegara a la tierra prometida, ¿verdad? Josué tenía varias cualidades, que no digo que Moisés no las tenía, pero Josué se destacaba un poco más en varias cualidades. Josué era un hombre de fe, era un hombre de dedicación y determinación, era un hombre valiente, era un líder y tenía una confianza en Dios, y Josué conocía la necesidad de su pueblo, ¿verdad? A diferencia de Moisés, sabemos, ¿verdad?, que Moisés era un líder, Moisés tenía fe en Dios, pero hubieron cosas en Moisés, ¿verdad?, que no permitieron que Dios le diera esa oportunidad. Por ejemplo, no fue capaz de liderar el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que cada vez el pueblo le exigía a Moisés algo, y Moisés, pues, por temor de que el pueblo no se rebelara o algo, iba donde el Señor y le decía: Señor, mira, ya el pueblo está cansado del maná. Vamos a ver qué hacemos con el pueblo, vamos a darle otro menú, ¿verdad? El Señor le envió codornices, y cuando él subió al monte, ¿verdad?, que estuvo, el Señor le dio las tablas. Cuando bajó, ya el pueblo, pues, no fue enseñado en esperar, en confiar en que Dios le iba a seguir ayudando, sabiendo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que siempre vieron la mano de Dios. Amén. Y aún así dudaron de Dios. Por eso fue que Moisés, cuando bajó con las tablas, vio que ya ellos tenían otros altares adorándole, ¿verdad? Sin embargo, Josué era un poco más recto, más firme en las decisiones y la enseñanza de cómo el pueblo tenía que seguir a Dios. Entonces, hermano, como les dije, el tema de esta mañana va a ser: ¿por qué esta generación ha olvidado a Dios? Bueno, vamos a analizar estas tres generaciones. Podemos ver que la generación de Moisés fue una generación media creyente. ¿Por qué digo media creyente? Porque aunque creían en Dios, ¿verdad?, a la vez como que dudaban que Dios les iba a ayudar y que iban a estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Por eso era una generación media creyente. A veces creían porque Moisés le decía, o Moisés intercedía ante ellos, ante el Señor, ¿verdad?, para que el Señor no pasara juicios por ellos. Y Moisés era el que intercedía. Y ellos podían ver la mano de Dios, pero a la vez dudaban del poder de Dios. Entonces, por eso es que la generación de Moisés es una generación media creyente. La generación de Josué es la generación, ¿verdad?, que entró a Josué a Canaán, y fue una generación de creyentes. Vamos a ver el versículo 2, el capítulo 2, versículo 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Verdad? Este pueblo vio, ¿verdad?, todo lo que Jehová había hecho en el transcurso de todos esos años. De cómo Dios, a pesar de la, ¿cómo se dice esa palabra? A pesar de que ellos eran incrédulos en un sentido, o a pesar de los caprichos de ellos, ¿verdad? Porque ellos, cuando el pueblo quería algo, no quería seguir caminando, ¿verdad? No confiaban en el Señor. A pesar de todo eso, esta generación de Josué vio
que la mano de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Se ha comprobado, ¿verdad?, que ellos tardaron 40 años y se ha comprobado que desde Egipto a la tierra prometida se puede hacer en 3 días. Y ellos tuvieron 40 años en el desierto, pero era por eso, era porque ellos no confiaban en el poder de Dios. Entonces Dios les hizo atravesar todo eso para que ellos pudieran confiar en que Dios es todopoderoso. Entonces, pero la generación que nació después de Josué murió desconociendo a Dios. O sea, una generación que murió sin conocer a Dios. Entonces, hermano, así que podemos decir que estas 3 generaciones podían representar la historia en el plano de la salvación de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por un lado tenemos a creyentes incrédulos que aunque dicen amar a Dios, no confían. Y son los que se quedan en el desierto como la generación de Moisés. Por otro lado, tenemos a creyentes genuinos que aman a Dios de todo corazón y son los que alcanzaron la tierra prometida. Son aquellos creyentes, ¿verdad?, que sirven al Señor, que son fieles, que ganan almas, que son agradecidos con el Señor, ¿verdad? Son aquellos que vieron, ¿verdad?, como la generación de Josué y alcanzaron la tierra prometida. Pero también tenemos los que han cambiado a Dios por otros dioses. Y cuando digo por otros dioses, ¿verdad?, en estos días, lamentablemente, la mayoría de nuestros jóvenes se están perdiendo y muchos adultos también por la tecnología, hay tantas cosas en este mundo hoy día que desvían la mirada del Señor. Entonces, esas 3 generaciones, ¿verdad?, son muy diferentes. Entonces, ahora bien, la pregunta que sale de este pasaje de Jueces 2:1-10 son las siguientes: ¿por qué aquella tercera generación no conoció a Dios? ¿Dónde estuvo el fallo para que cayeran en apostasía? ¿Y qué pasó con los padres que se olvidaron de lo que Dios hizo por cada uno de ellos? Entonces, esta tarde, ¿verdad?, vamos a estar respondiendo esas preguntas. ¿Por qué aquella generación no conoció a Dios? Esa generación recibió un mensaje que los llevaría a la felicidad. Sin embargo, esto no aseguraba que la próxima generación seguiría sirviendo a Dios o caminando con Dios. Y es que la salvación de una generación no garantiza la salvación de la siguiente. O sea, me explico. No porque nosotros seamos salvos, quiere decir que nuestros hijos son salvos. Porque la salvación es independiente. Ahora, nos toca a nosotros como padres, ¿verdad?, a lo que vimos en la clase, a enseñarle el plan de salvación y hablarle, ¿verdad?, del amor y la grandeza de Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que instruye a tu hijo, al niño en tu camino, y cuando sea grande no se apartará, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad?, de nosotros que somos salvos, ganar alma. Entonces, ¿verdad?, la salvación de nosotros no se hereda, sino que la salvación es individual. La persona no puede, tú no puedes ser salvo por tus propios medios, sino tienes que ser salvo a través de Cristo Jesús. Entonces, y eso no se hereda, o sea, no es como genético. O sea, yo
mi mamá salió con diabetes, pues yo en un punto tengo que ser diabético, ¿verdad? La salvación no es así. La salvación es individual, es un acercamiento entre la persona y Dios. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús, ¿verdad? La sangre de Cristo Jesús. Entonces, la consagración y la felicidad de los padres no aseguran la salvación de los hijos. Es por eso que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, ¿por qué tenemos hijos inconversos en nuestros hogares? Por la misma razón. Muchas veces nosotros como padres nos enfocamos en nosotros y pensamos que como nosotros somos cristianos, servimos al Señor, pues nuestros hijos, Dios pues los va a salvar también. Y no es así. Nosotros tenemos que como padres enseñarle, inculcarle a nuestros hijos, ¿verdad? El amor de Dios, y que algún día, ¿verdad?, ellos vean por nuestro testimonio y por nuestra guianza, ellos puedan tomar esa decisión de servirle y entregar su corazón a Cristo, ¿verdad? Ese es el mayor anhelo de todo padre, ¿verdad? Y no tan solo como padre, sino como hijo, como hermano, porque ¿a quién no le gustaría que sus padres y sus familiares, ¿verdad?, sean salvos? Yo creo que todos, nuestra mayor oración es por nuestros familiares inconversos, ¿verdad? Ese es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Entonces, ¿dónde estuvo el fallo para que esa generación cayera en apostasía? Bueno, la apostasía son aquellos quienes decaen de la fe verdadera, abandonando lo que ellos antes profesaban creer, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad?, que antes creían, ¿verdad? Antes tenían fe y creían en Dios, pero en algún momento de su vida desistieron de eso y ahora creen en otras cosas. O sea, abandonaron la fe. Entonces cayeron en apostasía. Y si nosotros vamos en la Biblia, ¿verdad?, en los versículos, en el capítulo 2, del versículo 11 en abajo, el título ahí, ¿verdad?, dice la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Ahí vamos a ver cómo, lo pueden leer después ustedes en su casa y estudiarlo, y vamos a ver cómo, ¿verdad?, cómo Israel cayó en apostasía y se apartó de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso me dice a mí que los verdaderos cristianos no apostatan. Aquellos que caen en apostasía nos demuestran que su fe nunca fue verdadera desde el principio. Y mira, hermano, vamos a buscar 1 de Juan 2:19. Mirar ahí, 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias podemos ver personas que nosotros los podemos considerar que son cristianos verdaderos, pero llega un punto en la vida de ellos que se apartan, y muchas veces el crecimiento de las iglesias
no crecen porque hay personas que viven así dentro de las iglesias, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que es malo, ¿verdad? Uno pensar eso, pero hay muchas veces que hay muchas personas que estorban la obra de Dios, ¿verdad? Porque están en apostasía, no creen, no tienen la fe y la certeza de que Dios ha cambiado y transformado sus vidas. Entonces eso pasaba, ¿verdad?, con este pueblo que se olvidó de Dios. Entonces, ¿dónde estuvo el fallo de la generación ¿Dónde estuvo el fallo de la generación, ¿verdad?, que adoraron a otros dioses? Vamos a ver Jueces 2, 11 y 13. Segunda de Jueces Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales le adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dijeron a Jehová y adoraron, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Tristemente, hermano, hoy día, como en los tiempos aquellos de aquella generación, hay tanto de nuestros jóvenes como nosotros mismos los adultos que hemos cambiado a Dios por los dioses de los amorreos, como lo dice el versículo 13. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermano, ¿acaso no son estos los ídolos que nuestra generación adoran y con ellos se están alejando de los caminos de Dios? Vemos los modernos Baales patrocinados por la tecnología, por el internet, por la música de hoy día, que es una música que no tiene palabra, hermano. Hoy día la música ya no se puede escuchar ni la radio, porque la música de hoy día es horrible. Y ¿verdad?, las modas provocativas, ¿verdad? También tenemos a los Astarot, como los placeres de la vanagloria, el amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, hermanos, contribuyen al abandonar a Dios. Muchas veces dicen: no, es que yo necesito hacer dinero, porque hoy día, hermano, se ha perdido el respeto al dinero. Hoy día todo es por dinero, todo lo que se hace es por dinero. Hoy día nadie ayuda a nadie si no es esperando algo a cambio. Entonces todas esas cosas entristecen el corazón, ¿verdad? No tan solo de nosotros, sino el de Dios mismo, porque Dios nos manda a ayudar, ¿verdad?, a los demás. Todo esto hace que, ¿verdad?, que la juventud y la generación de hoy día se estén olvidando de Dios. Entonces, ¿qué pasó con los padres que se olvidaron de lo que Dios hizo por cada uno de ellos? ¿Y por qué fallaron a Dios? No seamos, ¿verdad?, nosotros, ahí me incluyo yo, muchas veces nosotros como padres hemos sido irresponsables, ¿verdad? Porque aquella generación que no conoció a Jehová y dejó su huella vista a través del libro de Jueces, teniendo con estas palabras en Jueces 21-25, que dice: estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. ¿Verdad? Más claro no puede decir el versículo. En otras palabras, no hay autoridad en nuestros hogares el día de hoy. Muchas veces, ¿verdad?, por culpa de la tecnología, por culpa de nosotros mismos,
la autoridad en el hogar ha decaído. Hay veces que, ¿verdad?, nuestros hijos, para que nos dejen quietos, darle la tablet para que se quede ahí viendo los muñequitos, a lo que nosotros, o mira, vete al cuarto y quédate jugando PlayStation y no me moleste. O entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad se pierde. La autoridad se pierde y llega un punto en que nuestros hijos hacen con los padres lo que quieren. Entonces buscan la manera de manipular a sus padres para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, eso fue lo que pasó en esa generación que olvidó a Dios después de que Josué murió. Y fue que como ya no tenían un líder que los guiara, que les enseñara, que les dijera, mira, eso que está haciendo está malo porque Dios lo prohíbe, vamos a seguir al Señor así, vamos a caminar así para tener las bendiciones. Cuando Josué murió, esa generación hizo lo que quiso. Entonces, los padres de esa generación que fueron irresponsables no se ocuparon de enseñarle valores cristianos. Por eso fue que todo eso se fue perdiendo. Eso mismo está sucediendo hoy. Muchas veces en nuestros hogares, nosotros pues por el trabajo, por otras razones, no sacamos el tiempo para poder enseñarle y educar a nuestros hijos valores cristianos. No tenemos un altar familiar en las noches, no oramos cuando vamos a cenar, o no oramos con ellos cuando van a dormir, no leemos la Biblia con ellos. Todas esas cosas hoy día, hermanos, se está perdiendo en nuestros hogares. Es por eso que la tecnología ha pasado a ser uno de esos dioses, ¿verdad? Donde nuestros hijos, lamentablemente, prefieren el internet, prefieren los juegos, prefieren la música antes de que escuchara de la palabra de Dios. Entonces, uno de los fallos de aquella generación fue la irresponsabilidad por falta de autoridad de sus padres. Sus padres, ¿verdad?, fallaron en ese aspecto. Como hay días, muchos de nuestros padres consienten a sus hijos en todo, lo que le estaba mencionando hace ratito. Entonces, hermano, da pena ver, ¿verdad?, en nuestras iglesias, hablo, ¿verdad?, en experiencia propia, hay veces, ¿verdad?, que tú estás, o el pastor está predicando, o hay alguna conferencia o algo, o en un servicio normal, ver familias que dejan a sus hijos dentro de la iglesia con sus teléfonos para que ellos jueguen a lo que ellos atienden en el servicio. Todas esas cosas distraen, ¿verdad?, la enseñanza del niño. Yo soy de los que creo, ¿verdad?, que si nuestros hijos están en la iglesia, una de las cosas es que ellos atiendan. Porque ellos desde pequeños, ellos tienen que ir aprendiendo, ¿verdad?, escuchando el mensaje, o hay escuelas, clases para niños. Todas esas cosas son importantes para el crecimiento espiritual de los niños. Entonces, es por eso, ¿verdad?, esa ha sido la irresponsabilidad de nosotros como padres, el no poder enseñar esos valores cristianos a nuestros hijos. Entonces, hermano, no es prudente, no puede ser así, ¿verdad? José fue un gran líder que guió a su pueblo hasta el fin de los caminos de Dios. Nosotros como padres debemos ser, ¿verdad?, como Josué, quien ¿verdad?, guió en sí, ¿verdad?, a su pueblo para que siguiera los caminos del Señor. Entonces, hermano, probablemente su hijo familiar esté en esta triste situación de una de estas tres generaciones, ¿verdad? Puede ser que tengamos familiares que sean medios creyentes, como dijimos, ¿verdad? Y
y se queden en el desierto como la generación de Josué. Puede ser que tengamos familiares o hijos que son creyentes genuinos, ¿verdad? Que siguen caminando como la generación de Josué, pero lamentablemente también tenemos familiares o hijos que están en esa generación que ha olvidado a Dios. Entonces, hermano, está en nosotros educar a nuestros hijos, tener altar familiar, orar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, el día que nosotros partamos de este mundo, esa generación no va a enseñarle a sus hijos de Dios, porque ya tienen, ya van a vivir apartados de Dios. ¿Y qué va a pasar? Es como todo, se acaba. Va a llegar un punto que si nosotros no salimos a ganar almas, que si nosotros no educamos a nuestros hijos cristianos los caminos correctos, el mundo se va a olvidar completamente de Dios. Entonces, está en nosotros como creyentes, como iglesia, ¿verdad? Poder educar a nuestros hijos para que esta generación de hoy día no se olvide de Dios. Por eso, ¿verdad? Están pasando tantas cosas en este mundo, y es porque la gente se está olvidando de Dios, ¿verdad? Para ya terminar, cuando Pedro predicó su sermón en el día del Pentecostés, insistió a los oyentes a librarse de aquella generación apóstata al decirnos en Hechos 2:40. Hechos 2:40, busquemos Hechos 2:40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Verdad? Lo mismo hizo Pablo al tener la conducta ejemplar de un auténtico creyente. ¿Verdad? En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, de la cual resplandezcáis como luminares. ¿Verdad? Hermanos, no permitamos cuando nosotros ya no estemos delante de esta generación, que no se conozca a Dios. Este es el mandato, ¿verdad?, que Dios nos ha mandado, y estamos a tiempo de salvar esta generación, ¿verdad? Yo sé, hermano, que yo yo digo, ¿verdad?, y pienso como Josué, como dijo en Josué 24:15, ¿verdad?, al final del versículo, que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad?, es lo que nosotros debemos como cristianos, ¿verdad?, para poder que nuestros hijos crezcan en el camino del Señor. Nosotros como líderes, como padres, como creyentes, debemos educar a nuestros hijos para que esta generación no se pierda y no se olvide de Dios, y que nuestros nietos, los hijos de los nietos, ¿verdad?, puedan todavía confiar en el Dios verdadero, en que hay un Dios, en que es el que nos va a estar protegiendo y dando la vida y la salvación. Así que, hermanos, les exhorto a que podamos, ¿verdad?, como creyentes, podamos aportar, ¿verdad?, para que esta generación no pase como la generación después de Josué, que murió en el desierto olvidando a nuestro Dios. Así que oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este hermoso día, Señor.